Hola, ¿cómo te encuentras? Soy Fabio Rodríguez, consultor GAN, y quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Si estás aquí conectado, significa que estás buscando más de la vida, quieres aprender cosas nuevas, quieres romper paradigmas, y eso pues habla muy alto de ti. Te quiero felicitar. Eh, Como te digo, soy Fabio Rodríguez y hoy tengo un tema que espero que sea de mucho valor para ti, eh, y ese tema es 8 pasos para hackear tus finanzas. Esta Epic Masterclass deseo que te contribuya y te ayude en tu proceso de crecer, de mejorar tu economía, de mejorar tus finanzas y que aprendas un poquito de lo que yo he aprendido, de las cosas que he leído y puesto en práctica. Esta no es una capacitación, ni es una Epic Masterclass que habla de, no es una teoría, habla desde la práctica y desde los resultados. Entonces, deseo que contribuya a cambiar tu vida. Y 8 pasos para hackear tus finanzas son 8 ítems que a mí me permitieron mejorar mi situación económica. Es un conocimiento aplicado. eh, y aquí quiero decirte que esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué es lo que vas a aprender el día de hoy? Lo primero que vamos a hablar son los ciclos de pobreza y de riqueza. Lo segundo es hazte de tu propio negocio, las razones por las cuales debes hacerte de tu propio negocio. El tercer punto se refiere al baile de los que sobran. El cuarto punto, que ubiques el lugar financiero desde donde operas. El quinto, vamos a hablar de la octava maravilla del mundo desde el punto de vista financiero. El sexto es la diferencia entre activo y pasivo, un error muy común, especialmente en la clase media. El séptimo es la palabra favorita de los ricos. Vamos a identificar cuál es la palabra favorita de los ricos. El octavo es las características de una buena actividad financiera. Pero antes de empezar, quiero que conozcas un poquito de mí, quiero que conozcas mis orígenes, un poco de los retos que tuve que asumir para llegar hasta donde me encuentro el día de hoy, cómo se fue forjando mi carácter para crear valores financieros. Pues yo soy colombiano, nací en la ciudad de Bogotá, en una Colombia hermosa, un país hermosísimo, pero también un país con grandes retos sociales. Cuando tenía 29 años, tuve la oportunidad de emigrar a México y aquí es mi lugar de residencia. Aquí vivo junto con mi esposa Sandra. Aquí nacieron mis hijos y estoy muy agradecido con este país que me ha abierto las puertas, me ha permitido tener muchas oportunidades y soy mexicano no solamente también de nacionalización, de naturalización, sino que soy mexicano de corazón. Como te decía, yo nací en la ciudad de Bogotá, en un hogar pues de clase media baja, por decirlo de alguna manera. Mi mamá se dedicaba al cuidado mío y de mi hermana. Tengo una hermana 5 años menor. Y mi papá pues iba a trabajar como en cualquier familia normal para darnos el sustento. En algún momento, cuando tenía aproximadamente 6 años, mi papá no pudo seguir pagando la renta del departamento donde vivíamos y los cuatro tuvimos que irnos a vivir al departamento donde vivía mi abuelo con unos tíos. Y entonces a partir de allí tuve muchas figuras de autoridad que estaban detrás mío diciéndome qué era lo que debía y lo que no debía hacer. Mi mamá en determinado momento se separa de mi papá por un tema de alcoholismo, los fines de semana, y ella tiene ahora que salir a conseguir el ingreso y busca un empleo y se pone a trabajar. En ese momento, pues fue una emoción muy dura la separación de mis papás. Yo tenía aproximadamente 8 años y esta anécdota, pues la recuerdo con un poco de dolor. A mí me hizo más fuerte. Lo que no te mata te hace más fuerte.
Pero un día entra mi mamá llorando a la casa, al departamento, entra llorando a una hora que no era usual, y a mí me pareció pues extraño. Yo recuerdo que estaba en la cocina, tal vez estaba de vacaciones y creo que tenía 13, 14 años. Y mi mamá entra desesperada, llorando. Ese día todo se veía muy oscuro, se había ido la esperanza, la fe. Mi mamá ese día perdió la dignidad, perdió el orgullo, y la razón por la cual había entrado llorando fue porque la habían despedido de su trabajo y ella tenía dudas si podía volver a conseguir un empleo como el que tenía. Por la edad y por la experiencia, iba a ser un poco difícil, y mi mamá entró en una completa angustia, casi que en un shock, porque no sabía cómo íbamos a sobrevivir. Su ingreso, su sueldo era la única forma de sobrevivencia que teníamos en ese momento, y yo no estaba en edad todavía para trabajar. Y pues ese día conocí el valor del dinero, el día que vi a mi madre llorar por él. Y ese día tomé una decisión, y esa decisión fue que yo sería dueño de mi propio negocio, porque yo no quería que a mí y a mi familia nos pasara lo que le había pasado a mi mamá, que había sido humillada, que había sido le había sido arrancada su dignidad. Yo vi su sufrimiento en el tiempo que volvió a conseguir, que tardó en volver a conseguir un empleo nuevo, ya no con el mismo ingreso. Y entonces yo decidí que yo no quería que mis hijos y mi familia ni yo pasáramos por esa experiencia tan dolorosa. Yo no tenía un referente de dueño de negocio o empresario que me ayudara a crear los valores financieros, pero recuerdo que ese día yo quería también, además de tener mi propio negocio, decidí que quería o necesitaba encontrar cuál era el juego del dinero, cuáles eran las reglas que hacía que las personas adineradas y que tenían más calidad de vida, más bienestar, más salud, por lo tanto, yo quería aprender todo eso. ¿Qué reglas estaban detrás de la consecución del dinero? Y durante muchos años me he dedicado a investigar esto, a leerlo, a aprenderlo y aplicarlo en mi vida. Y tuve la oportunidad de ir a la universidad. Yo me endeudé, mi mamá también se endeudó. Estudié en una universidad privada en la Jorge Tadeo Lozano, en Colombia, y cuando estaba en octavo semestre, empezamos a investigar junto con mis compañeros por una referencia de un profesor, una solicitud de una tarea, de un trabajo. Empezamos a investigar cómo estaba la situación allá afuera, en el mundo del empleo. Yo no tenía en ese momento dinero para empezar mi propio negocio, así que tenía que hacer algo, buscar un trabajo, un empleo. Y en octavo semestre llegó una persona de mi familia y me enseñó una máquina que venía importada desde los Estados Unidos, un sistema de limpieza, y me invitó a incorporarme a esta industria en el mundo de las ventas, en la parte comercial. Y pues allí me parecía muy interesante el trabajar para ellos, porque ganaba como asesor comercial, como vendedor, ganaba 3 veces más de lo que ganaría como empleado en diseño industrial. Había muy pocas plazas de por sí para ser empleado en diseño industrial, pero si yo vendía 3 de estos sistemas de limpieza y purificación de aire, pues superaba, duplicaba y a veces triplicaba el sueldo que me ofrecía mi profesión. Por lo tanto, hice una carrera de 19 años, tanto en Colombia. Tuve la oportunidad de abrir mercado en Chile, y tuve la oportunidad de manejar una oficina, la gerencia de la sucursal de Guadalajara, aquí en México. Durante ese tiempo cumplí con mi sueño también de ser dueño de mi propio negocio. Tuve que emplearme por temas de visa para poder estar en Chile, para poder iniciar actividades en México, pero tuve la oportunidad de ser distribuidor independiente del sistema de limpieza. Y como te digo, tardé 19 años en esta industria, a veces como gerente de marketing, a veces como gerente de ventas, como comercial, gerente de la sucursal de Cali, abrir mercado en Chile, etcétera.
pero cuando tenía 18 años de haber estado allí en esa industria, me nace la oportunidad de ser importador de la mejor marca dentro de productos que hay para esa industria. Era un negocio bastante grande. Y con esto te quiero comentar que yo estuve en todos los escalafones, desde el más pequeño, que era ser vendedor, hasta el más grande, que era ser importador para un país, y un país tan grande como México, ser el representante de una marca alemana, un producto con muchísimas cualidades, con mucha calidad, pero además con unos requisitos pues muy grandes para ser el importador. Aquí, por ejemplo, puedes ver el correo en donde el gerente mundial de ventas de la Jaila, que es la marca que yo representé para México junto con un socio, me estaba hablando de que había una posición como importador general y que yo podía acceder a ella dependiendo de mi experiencia y que venía para México a que tuviéramos una entrevista y finalmente lo conseguí esa importación, lo cual representaba que estaba dando un salto muy alto porque era una situación en la cual tenía que conseguir una inversión bastante alta para importar un container y generar habilidades de empresario mucho más grandes de las que tenía. Pero en el camino, a partir del año 2007, estaba buscando hacer algo diferente y en el 2007 me di la oportunidad de empezar a trabajar paralelamente a tiempo parcial, dedicando de 2 a 3 horas a desarrollar un emprendimiento digital que al día de hoy todavía sostengo, mantengo y que me ha permitido tener una excelente calidad de vida y me ha permitido viajar, ser un nómada digital y tener mucho reconocimiento y también pues diseñar mi estilo de vida. Diseñar mi estilo de vida creo que es algo muy importante, algo que muy pocas personas logran, porque cuando tienes un negocio tradicional, el que diseña tu estilo de vida es el negocio. El negocio define a qué horas abres, a qué horas cierras. Muchas veces repartes dinero para pagar los compromisos como la renta, la nómina y otros gastos, y al final te quedas con lo que sobra, a veces mucho dinero, pero también hay otros meses donde hay poco dinero para ti, poco dinero para retirar para ti. Entonces, digamos que el que diseña el estilo de vida no eres tú, sino es el negocio. Y cuando estás como empleado, el que diseña el estilo de vida, pues es tu jefe. Tu jefe cuando determina tu horario, a qué hora puedes salir a comer, cuáles son tus horarios de entrada, de salida, a qué horas debes checar tarjeta, si trabajas los sábados, si no trabajas los sábados, si sales de vacaciones, si tienes que estar disponible y atendiendo, apagando incendio durante las vacaciones, y también por el sueldo que el jefe fija y que tú aceptas, pues él diseña tu estilo de vida, diseña la colonia o el barrio donde tú vives, diseña el carro y la marca prácticamente, el segmento de carro que tú manejas, diseña el colegio a donde van tus hijos y diseña tu tipo de vecinos, los vecinos que tienes. Entonces, mi emprendimiento digital ha hecho muchas cosas por mí gracias a ese esfuerzo paralelo que hice con mi trabajo convencional y esto me ha permitido diseñar mi estilo de vida. Más adelante voy a hablarte un poco más, a ampliarte un poco más de mi negocio tradicional respecto a las desventajas de mi emprendimiento digital y cuáles son las ventajas de mi emprendimiento digital. Pero vamos a entrar en el tema y volvamos a empezar desde el número uno. ¿Qué vas a aprender el día de hoy? Te decía que vamos a aprender del ciclo de pobreza y del ciclo de riqueza. La pobreza y la riqueza son un ciclo, es decir, son una fórmula. Si tú quieres ser pobre, sigue una fórmula comprobada, creo que la puedes haber comprobado en carne propia, y si quieres ser también rico, abundante, próspero, también tienes que seguir una fórmula. El objetivo de esta Epic Masterclass es que eleves tu nivel de conciencia financiera, que tengas un aprendizaje, que detectes en qué ciclo te encuentras, si estás matriculado en el ciclo de pobreza sin saberlo o si estás matriculado en un ciclo de riqueza de manera más consciente
y que entiendas que puedes hacer algo para cambiar el destino o la historia de tu vida como yo lo logré hacer. Recuerda que yo vengo de una familia en donde no había abundancia de dinero, por el contrario, puedo decir que nunca me faltó nada, nunca me faltó un lugar para dormir, nunca me faltó comida, gracias a Dios, pero de resto te puedo decir que tuve muchísimas necesidades y me hubiera gustado tener una mejor infancia, una mejor adolescencia. Sin embargo, estoy muy agradecido, sé que mis papás hicieron lo mejor en cuanto con lo que sabían y con lo que pudieron. Bueno, entonces vamos al ciclo de pobreza. ¿Qué es lo primero que tienes que entender? Que no existe un ciclo de clase media. Me encantaría decirte, mira, para pertenecer a la clase media hay que hacer esto. De cierta manera, es algo que se han inventado los políticos, los gobiernos, los economistas para hablarte del ciclo clase media, que de por sí dentro de ese marco que ellos manejan es algo que está desapareciendo. Hay gente que trabaja para conseguir dinero, cada 15 días va y cobra, y hay gente que no tiene que trabajar y por eso te digo que no hay un ciclo de clase media. Hay gente pobre que tiene que trabajar todos los días para conseguir dinero. Por favor, no te tomes esto personal. Esto se trata de un aprendizaje. Y hay gente que no trabaja o que si lo hace por gusto, lo hace desde la manera de cumplir con un propósito de vida o lo hace para incrementar su riqueza. ¿Cómo funciona el ciclo de pobreza? Vamos a estudiar cómo funciona este ciclo llamado ciclo de pobreza. Lo primero que tienes que hacer es que vas y trabajas. Te recuerdo que no todo el mundo va y trabaja, pero en las mañanas, tipo 7, 8 de la mañana, tú puedes ver en cualquier ciudad del mundo que hay personas que toman su automóvil y se meten allí en el tráfico, en unos trancones o topes interminables. Tienen que salir muchas veces a horas inhumanas para llegar puntualmente a su trabajo y ellos van y trabajan y intercambian tiempo por dinero y por lo tanto, pues a los 15 días, a la semana o al mes, generalmente a los 15 días, en recompensa por su esfuerzo y por su trabajo, reciben un pago, reciben un cheque o reciben un depósito en su cuenta y ellos reciben un pago. Lo primero que pasa con estas personas generalmente es que ni siquiera pasaron por sus manos los impuestos. Les quitaron los impuestos y ellos no los vieron. Generalmente estas personas tampoco saben con exactitud cuál es el porcentaje de impuestos que les quitan. Después de que les quitaron los impuestos, pues toman su cheque y lo primero que hacen es que van y pagan sus deudas. Pueden ser sus deudas de tarjeta de crédito, de créditos personales, de crédito de consumo, de préstamos a algún amigo, algún familiar, para poder subsistir y seguir teniendo acceso al crédito. Ellos van y pagan sus deudas. Posteriormente, pagan sus gastos básicos como la hipoteca de su casa, departamento, o la renta o el arriendo, o el supermercado, la alimentación para asegurar su sobrevivencia, también pagan las mensualidades o las colegiaturas de sus hijos en el colegio, la universidad, etcétera. Pagan el cable, el internet, pagan el teléfono, los teléfonos celulares, la cuenta de Netflix, pagan las aplicaciones que tienen en su celular para tener más gigas de espacio, pagan la luz, el agua, el teléfono y de esta forma tienen un egreso que llamamos un egreso de tipo residual, es decir, sí o sí, cada mes es un egreso que sale de su bolsillo y a eso le llamamos pues sus gastos básicos para poder sobrevivir. Posteriormente, pues las personas tienen imprevistos. Por ejemplo, que se desgastaron completamente las llantas del carro y ahora tienes que hacer maromas, entonces pasas la llanta de repuesto adelante, las de atrás hacia adelante, definitivamente no, ya no es suficiente y tienes que comprar tus llantas nuevas, eso es un imprevisto, entonces
Para eso usas tu crédito, tarjeta de crédito, tarjetazo, o puede ser que se enfermó el niño y era un imprevisto, tienes que sacar radiografías, exámenes médicos, consultas, especialistas, tarjetazo porque no estaba previsto, o ese tipo de cosas que son, los llamamos imprevistos. Entonces, pues te endeudas para pagar tus imprevistos, para mantener tu nivel de vida, algo que es muy difícil de disminuir, casi imposible, a lo que le llamamos nivel de vida, y posteriormente, pues ahorramos, pero a muchas familias no les sobra dinero para ahorrar, cosa que debieron haber hecho en un principio antes de pagar sus deudas, pero su cuenta de ahorros prácticamente es inexistente o no crece, y si crece, si la hay, las personas de este ciclo, el ciclo de pobreza, cometen el siguiente error y es que ahorran para gastar dinero. Ahorran para un viaje, ahorran para los 15 años de su hija, ahorran para cambiar de carro, ahorran para un pago inicial de una casa más grande, etcétera. Ahorran y ahorran para gastar dinero o ahorran para un problema de salud en el futuro, o ahorran para alguna compra de muebles, etcétera. Ahorran o en el mejor de los casos ahorran, en el peor de los casos no ahorran. Entonces, después de todo esto, ¿qué tienen que hacer? Tienen que volver a trabajar para que les paguen, para cobrar dinero después de 15 días, para que les quiten los impuestos, para pagar sus deudas, para pagar sus gastos básicos, para pagar sus imprevistos, para endeudarse y para tener pequeños ahorros. Si te das cuenta, forma parte de un ciclo porque después de esto tienes que volver a trabajar para que pasen 15 días, para que te paguen, para volver a hacer lo mismo. Y así 40, 50 años. Las personas que hacen parte de este ciclo cada vez trabajan más, tienen la sensación que ganan menos o que tienen que poner más tiempo, más experiencia, más conocimientos en su trabajo para ganar lo mismo. Y este tipo de personas cada vez están más endeudadas. Cuando logran pagar sus tarjetas de crédito, generalmente este tipo de personas dicen, no lo vuelvo a hacer, no me vuelvo a endeudar, pero a la larga de unos años vuelven a adquirir una tarjeta de crédito, vuelven a llevarla al tope y ahora la deuda es más grande porque tienen una programación dentro del ciclo de pobreza. Los expertos, como el señor Robert Kiyosaki, un gurú de las finanzas personales, le llama a esto la carrera de la rata. Y es un poquito parecido a lo que puedes ver allí. Este hombre, motivado por el dinero, corre y sale a correr hasta acabar una tumba. Todos los días va haciendo surcos de la oficina a su casa, y la diferencia entre un surco y una casa y una tumba solamente es la profundidad. Bien, y entonces, pues a mí ese ciclo se me hacía. Y este ciclo, para mí era un ciclo terrorífico. Se me hacía que cuando lo aprendí, cuando lo estudié, yo hacía parte de este ciclo, y una de las cosas que concluí es que estaba en el ciclo equivocado, que era algo por lo que yo había decidido no estar allí, decidí luchar, trabajar muy fuerte, pero me di cuenta que estaba en el ciclo equivocado y la verdad, a mí pánico, me dio pánico y me pasó lo que a ese Tengo hombre. miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación, qué bueno que están los medios de comunicación. Tengo miedo en este momento. Me dio pánico saber que pertenecía a ese ciclo, al ciclo de pobreza, a la carrera de la rata. Y me prometí que iba a hacer
algo diferente para salir de allí. Entonces, aquí me puedes ver en el año 2007, cuando comencé con mi emprendimiento digital, tomé la decisión, había leído algunos libros de finanzas personales y eso me permitió tener las agallas, el carácter, el conocimiento de emprender en un negocio digital. También tenía un enojo conmigo mismo que me permitió entrarle a este tema con mucha fuerza, con mucho dinamismo, muy motivado y muy claro porque tenía muchos sueños que de la forma tradicional como yo estaba haciendo el dinero era imposible de cumplirlos. Necesitaba un vehículo y un vehículo que me llevara del punto A al punto B, pero realmente un vehículo en donde fuera certero trabajar para llevarme al punto B, cosa que no pasaba en mi emprendimiento, en mi negocio tradicional. Mi hijo nació después de 2 años, en el año 2009, y David Alejandro, que hoy en día tiene 15 años, ha crecido junto conmigo y ha podido, obviamente con mi esposa, y los dos hemos podido imprimir valores financieros diferentes a los que yo aprendí en mi infancia, incluso en mi madurez temprana. Por eso, David Alejandro tiene este chip que sería genial que todos los niños lo aprendieran desde muy temprano y es un chip de conocimiento de finanzas personales para alcanzar libertad financiera, independencia económica, abundancia y que sobre todo les permita a los niños cuando estén grandes diseñar su propio estilo de vida y no encajar en una sociedad profundamente enferma donde terminas precisamente enfermándote de tanto trabajar, de tanto ir a trabajar sin cumplir tus propósitos o tus sueños. Y bueno, cuando uno encuentra que está en el ciclo de pobreza, le pasa lo mismo que a este animalito que vas a ver aquí, y es que hay personas que viven por debajo de sus posibilidades. Es decir, tenemos sueños muy grandes, queremos comernos el mundo cuando tenemos por allí 16, 18, 20 años, pero nos vamos dando cuenta que eso no es posible por el entorno en el cual vamos viviendo y tenemos que ajustar nuestros sueños al tamaño de nuestros ingresos. Tenemos que vivir por debajo de nuestras posibilidades, como le pasa a este animalito. Vas a ver, haz de cuenta que aquí tomó la quincena, está disfrutando, pagando sus deudas y de repente se da cuenta que el dinero se le va entre las manos. Posteriormente llega otra quincena y le sucede exactamente lo mismo, empieza a pagar sus deudas, sus gastos básicos y el dinero vuelve a irse dentro de sus manos. Ciclo de pobreza. Y un término que me llamó, una frase que me llamó mucho la atención, como yo dependía de una actividad comercial y no importaba si era vendedor, gerente de marketing, gerente de ventas, importador, siempre, aunque no fui empleado todo el tiempo, la mayor parte del tiempo fui un empresario o fui dueño de mi negocio independiente, pero siempre era desempleado hasta mi siguiente venta. Si no había una venta de por medio, no había dinero, lo cual hizo que estuviera en esa carrera de la rata y fuera desgastante porque era trabajar simplemente por un esfuerzo físico. Y mi enfoque fue siempre ganar más. Desde que empecé a trabajar en esta industria de los purificadores de aire, siempre mi enfoque era ganar más, vender más para ganar más, subir un escalón para ganar más, tener un negocio cada vez más grande, tener más vendedores, ser importador para generar una mejor utilidad, ganar más. Pero cometí un error y fue precisamente ese, enfocarme en ganar más, sin importar el tipo de ingreso. Hoy te voy a enseñar cuáles son los tipos de ingreso dentro de estas 8 formas de hackear tus finanzas y creo no, estoy completamente seguro que las personas que se enfocan solamente en ganar más cometen un error, porque
si tú quieres mejorar tu calidad de vida, tener abundancia, tener tiempo libre para hacer las cosas con las que deseas, compartir con las personas que amas, necesitas no solo enfocarte en ganar más, sino que necesitas tener en cuenta algo que es muy importante y que los ricos les enseñan a sus hijos, y esto es el tipo de ingreso. No es lo mismo intercambiar tu tiempo por dinero para ganar más a generar ingresos de tipo residual y usar apalancamiento, y a eso me refiero con ganar más. Y vamos a ampliar eso un poco la información. Vamos a hablar del ciclo de riqueza, y cuando te menciono el ciclo de riqueza es muy parecido a este juego que todos hemos jugado, que se llama Monopoly o Monopolio, en donde a ti se te da de entrada cada vez que das una vuelta por el juego lanzando los dados y das una vuelta por el juego, cada vez que pasas por el banco se te da una suma de dinero, y con esa suma de dinero más lo que tienes originalmente puedes comprar una casita, dos casitas, y cuando tienes dos, tres casitas las conviertes en un hotel verde. Y si tienes la posibilidad de comprar esas casitas en una buena avenida en donde se cobra una renta más alta por la plusvalía de estar en esa avenida, pues es genial porque cada vez, si compras una casita, lo intercambias por un hotel verde, y así vas a incrementando tus ingresos. Y sería muy tonto jugar el juego solamente para cobrar. Estoy seguro que tú no lo harías solamente para cobrar lo que se te da de ingreso cada vez que das una vuelta. También es un ciclo, fíjate. Y tú dentro del monopolio puedes jugar el ciclo de pobreza si solamente cobras lo que se te paga por medio del banco cada vez que das una vuelta, o puedes jugar el ciclo de riqueza si compras casitas en una buena avenida y esas casitas luego las conviertes, esas casitas amarillas las conviertes en un hotel verde. Entonces, el ciclo de riqueza tiene que ver con que compres un activo. Ojo, porque la palabra activo puede ser engañosa y es específica para las finanzas personales. Vamos a aclarar más adelante qué es un activo. Muchas personas creen que se necesita mucho dinero y que para ellos es imposible, que les va a tardar 3 vidas y 3 resurrecciones comprar un activo. Pero no es así. Puedes encontrar activos de bajo costo, inclusive mi emprendimiento, el emprendimiento digital que yo realicé, me costó menos de lo que cuesta hoy en día un teléfono celular, y pues así me hice a un activo. Luego, ese activo, trabajándolo a tiempo parcial, generó un ingreso extra, y tú decides si con ese ingreso extra te lo gastas para elevar tu nivel de vida. Entonces usas ese activo para viajar, para ahorrar y luego gastar, para comprarte mejor ropa, para comprarte mejor coche, o tú decides si ese ingreso extra con ese ingreso extra te pagas a ti mismo, empiezas a generar ahorros, pero esta vez no para gastar, sino para invertir. Ahorras para invertir, que es muy diferente a ahorrar para gastar, y compras con ese dinero nuevos activos que te generan un ingreso residual, porque el ingreso ya no depende de tu intercambio de tiempo de dinero, ya no depende de esfuerzo físico, ya no depende que estés sentado en una silla, detrás de una computadora, detrás de un cubículo, en un escritorio, sin importar el tamaño del escritorio. Ya no depende de ti, depende de tu inteligencia financiera y del lugar en donde hayas puesto ese dinero para comprar el activo. Eso te genera ingresos residuales, que son aquellos ingresos que tienen las personas. No sé si has oído hablar de las personas que viven de sus rentas. Son personas que generalmente son reconocidas en la sociedad porque son personas que pertenecen a una clase social y a un tipo de persona que no genera esfuerzo físico intercambiando tiempo por dinero. El ingreso que tienen estas personas es un ingreso de tipo residual. Con ese ingreso, que ahora es mayor,
te pagas a ti mismo, ahorras, pero ya no ahorras para gastar nuevamente, sino que ahorras para invertir, te haces a un nuevo activo, dos casitas, tres casitas amarillas, compran un hotel verde y de esta manera, con un ingreso apalancado, generas más ingresos con un crecimiento exponencial que te permite disfrutar de más calidad de vida y acceder a un nivel de vida más alto, a una clase social en donde muy pocos logran entrar. Para esto debes desarrollar tu IQ financiero, tu inteligencia financiera, y necesitas aprender y desarrollar ciertas habilidades. No necesitas más dinero. El dinero, la riqueza se encuentra en las habilidades que están aquí en esta lámina, en esta hoja, y este es el ciclo de riqueza. Es muy diferente al ciclo de pobreza y necesita de otra programación y necesita de otras habilidades. Con esto no te estoy diciendo que tú no puedas encajar en este ciclo de riqueza. Cualquier persona, aunque no haya ido a la universidad, a pesar de que no tenga maestría, no tenga doctorado, cualquier persona puede hacer parte del ciclo de riqueza y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Esta es una foto de cuando Sandra, mi esposa, y yo nos casamos. Nosotros empezamos con una cama y una tele. Esta foto es de la celebración del primer 31 de diciembre que pasábamos aquí en México. Habíamos puesto algo que se llama sueñógrafo. Aquí están las Biblias, una maleta como tanta gente hace el 31 de diciembre, que sale con su maleta a darle la vuelta a la manzana para viajar más ese año, para ver si la vida le da la fortuna de viajar más. Lo cual es una costumbre que realizan las personas que están en el ciclo de pobreza y es absurdo, porque eso pues no tiene nada que ver con tu mentalidad de riqueza, al contrario, te hace sentir frustrado si no logras viajar más ese año. Para mí es una costumbre divertida, pero no pasa de allí. Tal vez es una costumbre inclusive tonta. Pero pues a mí y a Sandra y a mí, nadie nos ayudó, nadie dijo, empiecen con este negocio, aquí va un dinero para que arranquen, nadie nos dijo, aquí tenemos esta casa, no nos paguen renta mientras tanto, mientras se desarrollan como empresarios, nadie nos dijo, les regalamos estos muebles y los regalos de la boda se quedaron allá en Colombia porque obviamente no podíamos traernos o los invitados a la boda sabían que no podíamos traernos esas cosas y el dinero que nos dieron nos lo gastamos en una muy buena viaje, luna de miel, porque en ese momento no teníamos inteligencia financiera. Finalmente, los lujos se pagan de los activos, los lujos no se pagan de tu ingreso lineal. Nuevamente te repito, empezamos en el 2007 nuestro emprendimiento digital y fue una gran bendición porque nos permitió hacer un giro de 180 grados en la forma como nos ganamos la vida y ese emprendimiento resume todas las habilidades que tenemos que desarrollar o todas las circunstancias que debe reunir un negocio para generar abundancia, riqueza, tiempo libre y calidad de vida. Y eso ha permitido que tanto Maripaz, que hoy en día tiene 6 años, y David Alejandro, que como te comentaba, tiene 15, puedan pasar muchísimo tiempo con nosotros. Y yo le agradezco a mi negocio digital, a mi emprendimiento digital, que ese tiempo lo he podido dedicar a invertirme en valores para mis hijos. Es muy diferente cuando tú llegas en la noche estresado, cansado, preocupado por muchas cosas, entre ellas porque ya va aumentando tu edad, no tienes un plan de jubilación certero, el plan de jubilación diseñado por el gobierno, sabes que no te va a cumplir para jubilarte, ni te va a mantener el estilo de vida ni el nivel de vida con el que cuentas ahora, y llegas en la noche preocupado, estresado, es muy difícil dejar los problemas de la oficina o del trabajo en el trabajo o en la oficina y tú llegas tarde y le das un beso a tus hijos para que se duerman y el fin de semana compartes tiempo con ellos. Es muy diferente cuando tienes mucho tiempo libre, estás mucho tiempo compartiendo con ellos, con tus hijos,
que es lo que nosotros hacemos, con sus intereses, con sus hobbies, y diciéndoles, eres un campeón permanentemente, vas a alcanzar las estrellas, estoy muy orgulloso de ti. ¿Con quién crees que un hijo se desarrolla con más autoestima? ¿Con el papá que pasa poco tiempo o con el papá que pasa una vida entera? Eh, Obviamente que hay algo que se llama tiempo de calidad, que se lo inventaron los psicólogos, y realmente creo que no solamente se trata de tiempo de calidad, se trata de invertir tiempo en tus hijos para que no sean educados por una aplicación de celular, por un video de YouTube, por el cable, el televisor, la violencia, las noticias, para que no sean educados. No es lo mismo que tú los eduques a que los eduque una nani, los eduque tu abuelita, la abuelita o una empleada. Y esto es algo que me encanta porque es un propósito de vida. Me he dedicado a invitar a otras personas para que compartan. La vida ha sido muy generosa conmigo y con mi esposa, no solamente en cantidades abundantes de dinero, sino en abundante calidad de vida y abundante cantidad de tiempo. Así que yo quiero que todas las personas que hay allá afuera tengan esos mismos beneficios que tuve yo, y tal vez esa sea una razón por la cual estás conectado el día de hoy. La vida no se queda con nada y no es una casualidad que estés conectado el día de hoy. Segundo punto para hackear tus finanzas, adquiere tu propio negocio. ¿Por qué debes adquirir tu propio negocio? Es una pregunta que no debo resolverte yo. Creo que tú tienes esa inquietud ya en tu mente. Y bueno, vamos a empezar por establecer esto. No sé si sepas cuánto dinero hay en el mundo. Y pues yo alguna vez me pregunté, todos los días voy a trabajar por dinero y ni siquiera sé este dato, cuánto dinero hay en el mundo. Se calcula que dinero de disponibilidad inmediata hay 90 billones de dólares en inglés, 90.000 millones de dólares en español, y el total del dinero contando inversiones, bienes raíces, inversiones en bolsa, industrias, etcétera, estamos hablando de 570 billones de dólares. Un billón es igual a un 1 y 12 ceros. Por lo tanto, cuando hablamos de 90.000 millones de dólares, estamos hablando de un cero, de 13 ceros, y 570, estamos hablando de 57 y 13 ceros. Es una cifra inmensa y pues es muy interesante cuando las personas dicen que hay crisis. En realidad lo que está sucediendo es que debido a la inteligencia financiera de algunos pocos, del 5% de la población o inclusive menos del 2% de la información, gracias a su inteligencia financiera, a las habilidades financieras que han logrado desarrollar, a su IQ financiero, que cualquiera lo puede lograr, el dinero se está intercambiando de unas manos a otras. De por sí se dice que solamente el 5% de esta cantidad de dinero está en manos del 95% de la humanidad en el mundo occidental. ¿Qué pasaría si se repartiera la riqueza que hay en el mundo de manera equitativa? Se dice que aproximadamente, dividido entre 8.000 millones de personas que hay en el mundo, a cada uno le correspondería 7.125 dólares. Y posteriormente, con el paso del tiempo, alrededor de entre 2 y 5 años, el dinero regresaría a manos de los dueños originales. ¿Por qué? Por la falta de entrenamiento financiero. La universidad, el colegio no mencionan nada, no hacen referencia a nada que valga la pena. Estudiamos 25, 30 años y allí no nos dan información valiosa sobre aquello que vas a hacer finalmente para ganarte la vida y conseguir dinero. No nos hablan nada del tiempo ni del dinero, los dos recursos más importantes para que una persona tenga calidad de vida. Entonces dice el señor Robert Kiyosaki que si tú quieres tener control de tu vida, tienes que tener control sobre tus ingresos. Y las únicas personas que tienen control sobre sus ingresos son las personas que llegan a tener un negocio propio.
Y dice otra frase del señor Warren Buffett, uno de los más adinerados del mundo, de las personas que cotizan en la bolsa de valores, es que si tú tienes un empleo, estás a un paso de la pobreza. Puedes estar a una semana, 15 días de la pobreza. Bien, fíjate que muchas personas salen a emprender como Dios le da a entender, generalmente intercambiando tiempo por dinero. Entonces hay quien monta una floristería, hay quien monta un restaurante, una cafetería, hay quien monta una venta de productos de abarrotes, hay quien monta una joyería, hay quien monta un bar, hay quien monta un taller mecánico, hay quien monta una barbería, hay quien monta una farmacia, una tienda, hay quien monta una charcutería, una panadería, una tienda de vegetales, una sastrería, en fin, una pizzería, una farmacia, etcétera. Todos emprenden en cosas diferentes. Ellos creen que emprendieron en algo que obviamente les va a ser redituable. Nadie abre un negocio para fracasar. Y finalmente, el 95% de los negocios que abren a la vuelta de 5 años están en la quiebra. A mí me gusta mucho estudiar esto y cuando veo un local nuevo, con un negocio nuevo, al tiempo veo que el negocio está vacío antes de los 5 años y luego montan otro negocio y es curioso porque al poco tiempo el negocio está vacío y luego montan otro negocio y así sucesivamente. Y el único beneficiado es el dueño del local que paga a quien le pagan renta. Entonces, ¿por qué deberías preocuparte por iniciar tu propio negocio y ser de la estadística de los 5% que sí sobreviven en su negocio? Pues esta es una respuesta que no la tengo yo, más bien la deberías tener tú si estás inquieto por tus finanzas personales, si estás inquieto por elevar tu inteligencia financiera, si estás inquieto por la forma, por las leyes y los principios que rigen la producción de dinero. Recuerda que no se trata de ganar más. ¿Por qué deberías entonces de preocuparte por iniciar tu propio negocio? Nuevamente te digo, te comento, esta inquietud te la dejo a ti. Ahora, te comentaba, el sistema educativo no prepara, no debería ser en negritas, no prepara a las personas para ser empresarias. Entonces, ¿para qué las prepara? Las prepara para ser empleados o para ser autoempleados, es decir, personas que generan su propio empleo, pero no las prepara para ser empresarias. Un empresario es una persona que es dueña de un sistema y el sistema es quien genera el ingreso, no la persona genera el ingreso, sino el sistema es quien genera el ingreso. Realmente no me importa, finalmente ni a mí ni a ti creo que te importe, si el sistema educativo prepara a las personas para ser empresarias y si se trata de una omisión del sistema o si se trata de una conspiración. Realmente lo que me importaba a mí era tener un resultado diferente porque ya habían corrido muchos años y no lo había logrado de la manera tradicional. Por eso te quiero felicitar por estar aquí conectado en línea para que aprendas sobre el mundo de la generación de riqueza y sobre los pasos, los 8 pasos para hackear tus finanzas. ¿Cómo la conspiración se lleva tu dinero? Pues hay muchas formas como los gobiernos y la conspiración se llevan tu dinero, entre ellos la inflación, que es el impuesto oculto, los impuestos, pero mucha gente, sobre todo, se lleva el dinero de mucha gente por su falta de conciencia y de entrenamiento de habilidades financieras. Fíjate que esta frase me encanta. No existe ningún problema con el hecho de ser empleado. Ahí me veo. Sí. Tengo rato ya que me pasa. Yo estoy con un calor. Bueno, pero voy muy bien. Fíjate que esta frase del señor T. Harv Eker, el autor de un libro muy interesante que se llama Los secretos de la mente millonaria, me parece muy interesante.
El señor T. Harv Eker dice, no existe ningún problema con el hecho de ser empleado siempre y cuando no intervenga con tu crecimiento. El problema es que casi siempre interviene. Se me hace interesante porque lamentablemente una persona que se acostumbra a ser empleado, a tener un sueldo, se acostumbra y empieza a perder la emoción en su profesión, empieza a perder por la costumbre las ganas de vivir, empieza a bajar y a adaptar su sueño al tamaño de su ingreso y entonces allí es cuando interviene el sueldo o el empleo con el crecimiento personal de esta persona. Tómalo en cuenta. Ahora, como tercer paso para hackear tus finanzas, quiero hablarte del baile de los que sobran. El baile de los que sobran es una canción de un grupo de los prisioneros de los años finales de los 80, principios de los 90. Es un grupo chileno de rock en español y hay una parte de la canción en donde habla del baile de los que sobran y dice que finalmente les dieron educación, pero salieron a patear piedras. Y a mí me parece muy particular cuando veo la foto de un graduado de una profesión en donde la persona está muy feliz porque culminó sus estudios. De por sí, esas personas pues nunca vuelven a generar estudios, generalmente nunca se vuelven a educar, ni siquiera vuelven a generar autoeducación. Ellos piensan que su proceso de educación finalizó allí generalmente, estoy hablando de la gran mayoría de personas, y en la foto aparecen con una sonrisa dibujada en su rostro, su papá también y su mamá también aparecen con una sonrisa dibujada en el rostro, y ellos no saben lo que les espera. Finalmente piensan que un ciclo de manera de sacrificio terminó, los muchachos por el sacrificio de estudiar y los papás por el sacrificio de pagarles el final de ese ciclo, pero de lo que no se han dado cuenta es que ahora son un desempleado más del sistema y la recompensa va a ser por alrededor de $500 al mes. Me he encontrado que inclusive les han llegado a ofrecer hasta $50 a la semana, es decir, de aproximadamente $200 al mes. Y bien sea 500 o $200 al mes, eso no es equivalente como sueldo a lo que les costó sus estudios universitarios y lamentablemente a estas personas nunca se les mencionó nada sobre el tema del dinero, de las finanzas personales, para ellos que valga la pena, porque las personas que los llegaron a educar no tenían habilidades de finanzas personales, no habían generado riqueza y de por sí generalmente son los más torpes financieramente hablando dentro del sistema. Estas personas pasan a formar parte del baile de los que sobran. ¿Por qué te quiero hablar de esto? Porque yo lo viví y porque quiero que despiertes y que empieces un proceso de autoeducación. La educación tradicional te ayudará a ganarte la vida, pero la autoeducación te ayudará a generar fortunas. Hay una deficiencia allí en la educación. No te estoy diciendo que no sea necesaria, hay que pasar por allí, es casi que obligado. Esto te ayuda, por ejemplo, a ser un profesional, a generar, a entregar tus cosas, a hacer tus cosas de manera profesional, pero además hay que sumarle un proceso de autoeducación si tú quieres generar finanzas sanas y una calidad de vida alta con poco tiempo dedicado al trabajo y mucho tiempo dedicado a las cosas que amas. Y fíjate, mi experiencia con el sistema educativo tradicional, te dije que había estudiado diseño industrial, mi educación tradicional me enseñó a ganarme la vida por medio del esfuerzo y menguó mi espíritu apagando mis sueños. Eso fue lo que hicieron mis maestros por mí. Estoy muy agradecido porque me dieron una formación profesional que en algún momento fue importante, pero con el tiempo me cansé y o me enfermé porque solamente me enseñaron a ganarme la vida por medio del esfuerzo. Y llega un momento en esa ecuación de intercambiar tiempo por dinero en donde o te enfermas o te cansas, porque el ser humano tiene esa característica, el esfuerzo no es para toda la vida.
empiezas a envejecer y empiezas a darte cuenta que hay otras formas de generar el ingreso. Pero lo peor es que la educación tradicional mengó mi espíritu revolucionario, ese espíritu que quería comerse el mundo, que quería hacerla en grande, y muchas personas que son millonarios, de los grandes millonarios de hoy en día, te puedo hacer una lista bastante grande, desde el señor Elon Musk, pasando por Steve Jobs, por el señor Bill Gates, perdón, Bill Gates. Extremadamente larga y apenas pasan en 23. Ya Sí. llevas más de una hora. No importa, la voy a acabar porque está muy buena. Te puedo hacer una lista bien larga de las personas que son las personas más ricas del mundo, como el señor Bill Gates, o el señor Warren Buffett, o el señor Steve Jobs, o Elon Musk, que no fueron a la educación tradicional, abandonaron, pero desarrollaron una educación financiera. Este estudio, con el que no estoy muy de acuerdo, dice que según algunas investigaciones, hoy en día es más difícil superar la riqueza que llegaron a tener nuestros abuelos. Yo creo, yo soy partícipe de la idea de que hoy en día en el mundo estamos en una era, o hacemos parte de una era llamada la era de la información, y en este mundo actual, pues tenemos información suficiente para despertarnos y para tener el conocimiento suficiente para mejorar nuestras finanzas, nuestra riqueza y nuestra calidad de vida. Por eso no creo que sea más difícil. Obviamente es más difícil si lo haces de la manera tradicional. De la manera tradicional sí es más difícil, pero puedes hackear tus finanzas y puedes hackearlas y hacerlo de una manera más simple. Y si pones a competir tu fuerza de voluntad contra tu programación, ¿cuál crees que gane? Definitivamente, yo lo hice con mi voluntad y con mi esfuerzo y la que ganó siempre fue mi programación. Por eso es que es allí, en tu programación subconsciente, que debes trabajar más. ¿Y qué tal si expandes tus ingresos al tamaño de tus sueños? Seguramente tienes grandes sueños y puedes expandir tus ingresos al tamaño de tus sueños. Te invito a que hagas eso porque eso te va a dar mucha más realización. Una vida sin sueños cumplidos es una vida que sí vale, que no vale la pena ser vivida. Una vida con sueños cumplidos es una vida de realizaciones. Ahora, si quieres cambiar tu vida financiera, necesitas cambiar las reglas financieras y eso solamente se logra con la educación financiera cambiando aumentando tu inteligencia o tu IQ financiero. Cuarto punto para hackear tus finanzas, busca tu lugar financiero. Esto tiene que ver con los valores financieros. Es un tema de valores y es un tema de valores que por lo general se aprende de tus padres, de tus abuelos, de generación en generación, se aprende en casa. El empleado y el autoempleado, ya te decía que el autoempleado es la persona que generó su propio autoempleo y ahí está, igual que el empleado, intercambiando tiempo por dinero. Generalmente entra a las 8 o 9 de la mañana y sale a las 5 o 6 de la tarde. Ellos tienen unos valores diferentes a los valores de las personas empresarias dueñas de un sistema o de los inversionistas. Esta línea del centro me divide a los empleados y autoempleados de los empresarios y de los inversionistas, empresarios dueños de sistema. El 95% de las personas está en el lado izquierdo y tiene los valores del empleado y del autoempleado y son dueños del 5% del dinero, como te comentaba anteriormente. Y del otro lado es donde se encuentra la riqueza, la abundancia, valores diferentes, y ellos son dueños del 95% del dinero y son el 5% de las personas o probablemente menos, el 2% de las personas que habitan este país o este mundo. Si te das cuenta, si tú quieres generar abundancia, riqueza, calidad de vida, tienes que generar tus ingresos desde un lado diferente. Primero ubícate en qué lado consigues tus ingresos y finalmente haz una puntería en la mira
desde qué lado quieres generar tus ingresos para generar abundancia. Y estos son los valores que comparten el empleado y el autoempleado. Seguridad, un valor muy negativo, que es el valor de la comodidad, el valor de la aprobación, el valor de la aprobación los destruye, porque si tu jefe, por ejemplo, no te aprueba, pues no vas a subir en la carrera corporativa, no te van a dar un mejor empleo. Si te desaprueba, es un desastre. Pero también su valor es estar demasiado ocupados. Ellos confunden éxito con estar demasiado ocupados, no con estar muy desocupados. Y los valores del empresario y del inversionista es un valor muy grande, que es el valor que todos deberíamos perseguir, que se llama libertad. Libertad de tiempo, libertad de dinero. Ellos no le pusieron un techo a su ingreso y ellos tienen el valor de perseguir no solamente la libertad, sino de perseguir sus sueños. Quinto punto para hackear tus finanzas, la octava maravilla del mundo. Esto es muy simple, la octava maravilla del mundo, y esto lo dicen las personas que lo hemos alcanzado, es un ingreso de tipo residual. Si te das cuenta, este Coliseo romano se cobraba en tiempos de la civilización romana, se cobraba la entrada del Coliseo, y hoy en día todavía sigue generando ingresos residuales. El esfuerzo para construirlo y para generar el dinero de construirlo se hizo una vez, y al pasar de los años se siguió cobrando ingresos. Hoy en día se cobra una taquilla ahí en el Coliseo Romano para ver las ruinas y la arquitectura. Se permite entrar. Aquí puedes ver que están asomados unos turistas y seguramente ellos pagaron por entrar, y eso es un ingreso de tipo residual, el ingreso que tú trabajas una vez y siempre lo cobras, así como los egresos residuales que mencioné anteriormente. Si tienes egresos residuales, deberías tener ingresos residuales, pero esto solamente se logra haciendo cosas diferentes, no lo que hace la masa, no lo que hace todo el mundo. Ingreso lineal versus ingreso residual, dice el señor Warren Buffett: si no encuentras la manera de hacer dinero mientras duermes, vas a trabajar toda tu vida haciendo referencia al ingreso residual. Yo soy un creyente, un convencido que a las personas se les debería enseñar a respirar como primer acto o primer hábito inconsciente, y lo segundo de lo que se le debería enseñar es sobre la forma de generar ingresos residuales. De esa importancia son los ingresos residuales, y que si llegas a trabajar en tu profesión o en tu propósito de vida, lo hagas no por necesidad, sino que lo hagas por gusto, por amor, en tu trabajo o en tu profesión, porque realmente quieres servirle al planeta, quieres ayudar a un mundo diferente, quieres servirle al mundo. Sexto punto para hackear tus finanzas: aprende a diferenciar entre un activo y un pasivo. La llamada clase media generalmente confunde activos con pasivos. Entonces van y compran con su tarjeta de crédito cosas que son pasivos, pensando que son activos de alto valor, pero en realidad el activo no les da riqueza, les da estatus, y lo que hace es que los adentra más en la carrera de la rata. Es muy fácil el pasivo, muy fácil diferenciarlos, o muy fácil la definición, más bien es difícil diferenciarlos. El pasivo saca dinero de tus bolsillos, y el activo ingresa dinero a tus bolsillos. Pero el activo, para que sea un activo, tiene que ser de tu propiedad, tiene que ser heredable y tiene que ser un ingreso de tipo residual. Por ejemplo, tu empleo no es un activo. Aunque ingresa dinero a tus bolsillos, no te pertenece y no lo puedes heredar. Por lo tanto, no lo puedes considerar un activo. Una casa también es un pasivo siempre y cuando tú la habitas. Es un pasivo porque la casa te saca pago de hipoteca, puede ser que sea del banco, y tienes que pagar mantenimiento, jardinero, fontanero, plomero, electricidad y todas aquellas cosas que tú ya sabes que te sacan dinero del bolsillo. Ahora, si la casa es propia,
Y las rentas o las arriendas es un ingreso activo en el momento en que está completamente pagada al banco. Si es de tu propiedad, no del banco, es un activo porque en el momento en que la rentas te genera un ingreso, la puedes heredar y la puedes vender. Ese es un ingreso, es un activo que genera un ingreso de tipo pasivo. Ahora, la pregunta, ¿tu casa es un activo o un pasivo? Generalmente las personas consideran que su casa es un activo y viven orgullosos de tener casa propia. Eso no está mal, pero tienes que entender que tu casa es un pasivo si tú la habitas. Entonces compramos cosas para parecernos a los ricos, pero en realidad solamente aparentamos cosas, mas no estamos haciendo aquel ciclo de riqueza que mencioné en el punto número 1. Ahora, en términos de finanzas personales, el juego de la vida no se gana cuando ganas mucho dinero. Créeme que si trabajaste en la escalera corporativa y hoy en día tus ingresos solamente dependen o son un muy buen sueldo o tienes un negocio que depende de ti y estás ganando mucho dinero, estás perdiendo el juego de la vida financiera. El juego se gana cuando tus ingresos provienen de activos y de ingresos residuales. Punto número 7, apalancamiento, la palabra favorita de los ricos. Esa palabra es apalancamiento y esto es parte de lo que los ricos le enseñan a sus hijos y tú puedes apalancarte de muchas formas. Yo me apalanqué en mi emprendimiento digital, obviamente de tecnología, de un mentor, de un negocio que está en tres tendencias, la tendencia de la salud, el wellness, el anti-envejecimiento, el trabajo remoto, las franquicias virtuales, los sistemas call center, convenio con bancos, convenios con empresa de mensajería y los permisos gubernamentales. Eso no lo hice yo, eso lo hizo un tercero que es una plataforma empresarial donde no tuve que poner dinero para apalancarme de todas esas cosas o la cantidad de dinero que puse fue muy pequeña. Si yo lo hubiera hecho, hubiera sido algo completamente imposible por las cantidades de dinero que se necesitan invertir para generar ese tamaño de apalancamiento en 25 países. Octavo, características de una buena actividad financiera. Yo te sugiero que participes para desarrollar tus habilidades, por tu inteligencia financiera, tus habilidades comerciales, que participes de una actividad empresarial en donde tú puedas maximizar tus fracasos, es decir, que tengas muchos fracasos para que haya un aprendizaje, pero que esos fracasos, o me gusta más llamarlos aprendizajes, no pierdas dinero, sino que minimices tus pérdidas. Cuando uno fracasa, por ejemplo, quieres emprender, montaste un local y el local lo rentas en una avenida que no es muy concurrida y te das cuenta que el error fue ponerlo en una avenida poco concurrida en lugar de haberlo puesto en un centro comercial que cuesta mucho, mucho más, pero hubiera sido más inteligente ponerlo en ese centro comercial. ¿Qué pasó? Pues que gastaste mucho dinero para aprender de ese error. Por lo tanto, te sugiero que participes de una actividad empresarial donde minimices las pérdidas, pero aumentes tus aprendizajes. Tengo una amiga que puso un local, lo rentó, puso un restaurante de mariscos, invirtió alrededor de $50,000, lo montó muy bien, lo decoró, le puso cámaras de seguridad y ella me cuenta que su inversión de $50,000 le duró tan solo 3 meses. A los 3 meses quebró, sus ventas no eran lo suficiente para pagar la renta, la nómina, el internet, etcétera. Y esta amiga me cuenta algunas anécdotas muy interesantes. Esta era la primera vez que ella tenía experiencia en restaurantes. Ella vive a través de un autoempleo que es un spa, pero no tenía experiencia en restaurantes. Y esta inversión en su restaurante, pues ella no iba a estar ahí de tiempo completo, pero los empleados que muchas veces para un empresario o un dueño de negocio son un dolor de cabeza, pues aquí le pasó. Me dice que contrató un gerente, contrató meseros, cocineros, cobraban mucho dinero, especialmente el gerente y
el cocinero, había mucha rotación, le dejaban el empleo abandonado, tenía que estar entrevistando gente nueva y un día se metió a sus cámaras de seguridad, al internet para checar sus cámaras de seguridad y se encontraba el gerente con sus amigos, con su grupo de amigos, bebiendo cerveza del inventario que ella tenía allí. Y cuando decidió cerrar el negocio, otra anécdota pues muy triste es que invitó a unos amigos para que gastaran un poco de comida ahí para hacer la despedida del negocio y ella tuvo que cocinar, fue a cocinar unos camarones y cuando se dio cuenta había ahí en el congelador estaban los camarones y cuando los descongeló eran puras cáscaras de camarones. Sus empleados se habían llevado la carne y habían dejado las cáscaras de camarones. Y esto pasa, esos son los problemas que una persona se tiene que enfrentar cuando empieza un negocio tradicional y obviamente a mi amiga le costó mucho dinero, le costó $1,000,000 aprender sobre este emprendimiento que ella tuvo. Le costó $50,000, así es. Bueno, ahora quiero hablarte un poquito de esta experiencia como importador, como empresario, como autoempleado que te mencioné al principio. Fíjate, esta experiencia mía con estas máquinas que duró 19 años me permitió ser importador, pero yo en un transcurso de 19 años terminé muy cansado, terminé fundido porque no se trató de 19 años, sino que se trató de un día repetido día tras día 19 años. El día anterior era igual al día siguiente, aunque había posibilidades de crecimiento. Para poder crecer tenía que esforzarme más y más y más en contra de mi juventud y de mi salud. Entonces logré la importación con Alemania, conseguí un socio, este era mi socio inversionista, una persona que puso mucho dinero y cuando consigues un socio inversionista, pues quedas empeñado para el socio inversionista, terminas trabajando exclusivamente para él, terminas, si eres una persona, digamos que con responsabilidad, terminas trabajando completamente para que no pierda dinero tu socio y obviamente para generar una utilidad que te permita a ti también repartir, que te quedes algo con algo de dinero. Entonces, fíjate, te voy a describir un poquito cómo era mi negocio. Las máquinas, el purificador de aire y sistema de limpieza costaban alrededor de $3,500, así algo como 70,000 pesos mexicanos, $3,500 aproximadamente. Y la utilidad para el importador era una utilidad interesante, era una utilidad del 50%. Chile como país, con una población de alrededor de, creo, de 11 millones de habitantes, vende 300 máquinas al mes. El potencial de venta en México era mucho más grande. Yo tenía experiencia, tenía ya, como te comento, 19 años de experiencia. Tenía experiencia abriendo un país. Había abierto Chile de cero a bastantes ventas. Mi importación o mi representación me hacía exclusivo para todo México, no tenía competencia. Me conseguí el socio inversionista, tenía el apoyo de mi esposa y otro negocio paralelo que me dejaba también dinero era el servicio técnico. Estaba orgulloso porque estaba creando empleo, lo cual pues no era cierto que le estaba cambiando la vida a nadie. La persona que más ganaba de mis empleados era alguien que llegaba a ganar algo así como $1,000 al mes y con eso no le cambias la vida a nadie y me daba mucho estatus por ser el importador, me daba mucho estatus. Y ese negocio, pues yo tuve que tramitar un contrato escrito con los alemanes. Es una maravilla trabajar con alemanes porque prácticamente con un estrechón de manos es suficiente. Tenía que pagar en euros, transferir a dólares y luego a euros en una cuenta, tenía que negociar el precio de las máquinas dependiendo del volumen que importara, tenía que traer un container desde Alemania, tenía que tener el dinero para desaduanar, pagando por adelantado los impuestos, y es mucho dinero, tenía que tramitar el sello de calidad de la norma oficial mexicana, eso casi nos lleva a la quiebra muy rápido,
tenía que tramitar el convenio con las tarjetas de crédito, que en esa época era muy lento, me pedían 6 meses de experiencia y de crédito, 6 meses de experiencia crediticia cuando yo no tenía ninguna terminal de tarjeta de crédito. Tenía que rentar un local comercial en una buena avenida, tenía que hacer el contrato de renta del local, pagar servicios, teléfono, agua, luz, publicidad, tenía que contratar el personal, tenía que pagar la nómina, tenía que conciliar cuando un empleado no estaba muy contento, irme con conciliación y arbitraje, así se llamaba en ese momento, tenía que estar pendiente del robo hormiga, pagar el derecho de piso, lamentablemente, que te pide el narcotráfico, tenía que hacer muchas ventas junto con el equipo comercial para que hubiera utilidad, tenía que estar pendiente del financiamiento, la cobranza, el telemarketing y el servicio técnico. Estas cosas suceden en muchos negocios, no era exclusivo, pero si te das cuenta, el negocio se veía bastante bien, sobre todo por mi experiencia, por la utilidad y por la representación y la calidad de la máquina. Por todo lo que hacía el sistema, se vendía bastante interesante. Ese negocio nos reportó pérdidas por más de $100,000, tanto a mi socio como a mí, y ese negocio lo terminé regalando antes de las pérdidas. Mi socio se quedó con el negocio. Un día llega mi socio y me dice, Fabio, necesito que estés en la oficina de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y en ese momento yo estaba en un proceso en el cual mi emprendimiento digital me ayudó a cambiar mis valores financieros. Yo deseaba libertad y ya no quería intercambiar tiempo por dinero. Así que le dije a mi socio me dijo, mira, ya llevamos un año, las cosas van bien y podemos llevarla a otro punto, así que te necesito en la oficina de perdón, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y le dije inmediatamente a mi socio, ¿dónde te firmo? Te regalo mi parte del negocio, éramos socios al 50% y yo le dije, ¿dónde te firmo? Yo no me llevé un clip de la oficina, ni siquiera le dije, págame mi parte con efectivo, había efectivo en la cuenta, había dinero, había inventario, le hubiera podido decir, págame con unas máquinas, y lo que hice fue firmar el finiquito de la sociedad, ceder mis acciones, que como te digo eran al 50%, y ese negocio se lo regalé a mi socio. Él se quedó unos meses más con el negocio, pero finalmente por la falta de experiencia, por la falta de habilidad, él terminó con unas pérdidas altísimas. Yo le ofrecí una estrategia para que recuperara su inversión, pero él se negó y se quiso quedar con el negocio. Y finalmente, como te digo, ¿quién regala un negocio? Ahí está la sesión estas son las escrituras, la transmisión de las acciones. ¿Y por qué regalé mi negocio? Sencillo, porque era un ingreso de tipo lineal, trabajaba cobro, no trabajaba no cobro, intercambiaba tiempo por dinero, había muy poco apalancamiento, aunque había poco apalancamiento. Las ganancias eran de capital, no eran de ingresos residuales, no tenía un crecimiento de tipo exponencial, pero sobre todo el valor ya no era un valor de libertad. Yo me había enfocado en mi emprendimiento digital, donde tenía un valor llamado libertad. Como te digo, el haber tenido mi emprendimiento digital me ayudó a tener mucho reconocimiento que todavía disfruto el día de hoy, a invertirme en tiempo y en valores en mis hijos, que han hecho de ellos, está mal que lo diga, pero han hecho personas diferentes, con una inteligencia diferente, una inteligencia financiera diferente, y a mi esposa, lo cual ha hecho que tengamos una excelente relación de pareja. Bien, hasta aquí el valor que se te ha entregado hoy es que a partir de ahora eres consciente, ya no puedes quejarte por la crisis, no puedes quejarte por la falta de dinero, no puedes quejarte por las deudas, porque este puede ser el inicio de un cambio de mentalidad financiera, y mi sugerencia es que tomes a partir de acá una decisión en donde no pares hasta que no consigas elevar tu calidad de vida, también tu nivel de vida, y no consigas elevar tu cuenta bancaria.
Es algo que perfectamente puedes hacer. Y si quieres ser de las personas que simplemente se sentó a escuchar esta presentación como una anécdota, como si estuvieras en un día de cine, pues no tienes que quedarte, hasta aquí llega la información, pero si quieres hacer un cambio en tu vida, tengo algo que te puede ayudar a cambiar como ser humano, a desarrollarte mejor y por lo tanto a ser parte de esa fórmula del ser, hacer, tener, que te va a permitir no solamente tener más dinero, sino convertirte en una persona realizada, más próspera y trabajar desde tu propósito de vida. ¿Qué aprendiste hoy? Pues el ciclo de riqueza-pobreza, que es importante que te hagas de tu propio negocio, aprendiste el baile de los que sobran, aprendiste a ubicar tu lugar financiero, la octava maravilla del mundo, la diferencia, que son los ingresos residuales, la diferencia entre un activo y un pasivo, cuál es la palabra favorita de los ricos, apalancamiento y 8 características de una buena actividad financiera como punto 8. Bien, ahora entonces voy a hablarte de una solución para todos aquellos que quieran aprender cuál fuese el camino para solucionar sus finanzas personales, pero no solamente sus finanzas, sino, como te decía, mejorar tu calidad de vida, tu nivel de vida y la cantidad de dinero con la que cuentas con la que tienes en tu cuenta bancaria. Esta es una solución a través de 2 plataformas digitales. La primera es una plataforma digital que está encaminada en las 4 industrias de mayor crecimiento en el mundo. Es una plataforma de comercio electrónico en donde hacemos un negocio global en 25 países que tiene que ver con la salud, la medicina antienvejecimiento y la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. El trabajo lo haces de manera remota, sin inventarios, sin jefes, sin empleados, sin horarios, sin límites geográficos y con grandes beneficios fiscales. Es una franquicia virtual de comercio electrónico y de marketing digital que está en el Internet, en donde tienes una tienda online en 25 países del mundo, tienes un sistema de membresías, que es lo que vendes, tienes convenio con los bancos y tarjetas de crédito en 25 países del mundo, convenios con empresas de mensajería como Federal Express, DHL, UPS, en 25 países del mundo, tienes un call center en 25 países del mundo dispuesto solamente para que atienda a tus clientes y un administrador virtual. Y vamos a suponer que tú tienes 500 clientes que consumen productos y servicios y que al mes cada cliente te reporta un ingreso o unas ventas de $100,000. Eso es un total de $50,000. Y si tu franquicia virtual te representa un 20% de ingresos, tus ingresos al mes serían de $10,000. Aquí están los 25 mercados contando India, que no está en esta lámina, y el Caribe se cuenta como un país de Estados Unidos, y estamos en toda Asia, en toda Europa, en Canadá, Estados Unidos, México y Colombia. Y la segunda plataforma es una plataforma educativa en donde se te enseña el know-how, el cómo desarrollar el negocio, que tiene que ver con varias inteligencias, no solamente con tu inteligencia financiera, sino con tu inteligencia salud, que tiene que ver con las diferentes áreas de tu vida para que haya un crecimiento personal en todas las áreas de tu vida. Y hacemos parte de un emprendimiento, una escuela de emprendimiento, una escuela de finanzas personales, una escuela de desarrollo integral que tiene misión y visión y se llama Global Alliance Network, GAN, que fue fundada por mi mentor, el señor Eduardo Barreto, con quien estoy súper agradecido porque él me ha enseñado, es una persona completamente congruente, que tiene 30 años de experiencia en esta industria y que ha logrado resultados impresionantes. Es de por sí la persona más construida que conozco en cuanto a persona que construida de manera intelectual, hábitos, salud, etcétera. Y pues él es el mentor, es el orador internacional y es el fundador de GAN. Tenemos una visión, ser una familia de 7 millones de personas a nivel global. Es una visión que trasciende a más de 200 años
Y nuestra misión es que a través de nuestro propio desarrollo personal, espiritual, mental, emocional, físico y financiero, inspirar las vidas de otras personas que nos rodean, convirtiéndonos en agentes transformadores, trascendiendo en tiempo y espacio. Esta escuela de liderazgo y de negocios es 100% online y tú vas a aprender allí de libros, de podcasts, de audios, de capacitaciones que tienen que ver con tu salud, con la salud de todas las personas, incluido tu familia. Creo que es algo muy interesante. Vas a aprender a desarrollar tu negocio, vas a tener mucho desarrollo personal, workshops digitales y vas a tener mentoría, todo el know-how o el cómo se hace. ¿Qué vas a obtener? Una mentalidad de empresario que es poco común allá afuera. Vas a aprender a soñar, a expandir tu capacidad de soñar, por lo tanto también tu creatividad. Vas a desarrollar una mejor inteligencia emocional, vas a tener más flexibilidad en la adaptación al cambio, a desarrollar habilidades de liderazgo, de comunicación, enfocado a soluciones y vas a aprender a trabajar en equipo. Pero sobre todo vas, como te comentaba antes, a diseñar tu estilo de vida. Y hasta aquí he llegado en esta Epic Masterclass con esta propuesta de negocios digitales de 2 plataformas. Te doy las gracias y te felicito por haber llegado a este punto y por haberme escuchado. Así que hasta luego, es un placer estar contigo. Muy buena, frijolitos, pero está muy larga, mi amor. Empezaste a las 12:15. Y 2 horas. 2 horas exactas. Es demasiado, Ya papá. sé.